Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Guerra, como algunos ya me conocerán por ahí. Bueno, en esta ocasión, en este video, vamos a ver cuáles son las diferencias entre el WAF y la WAL, ¿ok? La WAF, W-A-F, World Arm Wrestling Federation, contra la WAL, World Arm Wrestling League, Liga Mundial de Lucha de Brazos. Bueno, les recuerdo que si no se han suscrito al canal, suscríbanse, piquen ahí la campanita porque a veces subo videos y si no tienen la campanita no se van a enterar. La verdad es que hago algunos estrenos donde ustedes pueden chatear conmigo al mismo tiempo que yo estreno el video para que si hay alguna duda en ese momento la podamos aclarar. Primero voy a iniciar con la mesa. ¿Cómo es la mesa? Bueno, pues conocemos cómo es la mesa para lucha de brazos, la mesa de vencidas. En las dos es igual, eso no cambia, las medidas son estándar. Es una mesa en pulgadas de 36 por 24 por 40 pulgadas. 36 de largo, 26 de largo y 40 de alto. Si lo traducimos en centímetros, aproximadamente son como 91 centímetros por 66 por 101.5 aproximadamente. Ahí hay fracciones, una pulgada es aproximadamente 2.54 centímetros. Ya sabiendo que las dos mesas son iguales, vamos a ver cómo es la mesa del WAF, ¿ok? En el WAF tenemos un pad de 7 por 7 pulgadas. Miren, por aquí tengo una ayuda visual. Es un cuadro de 7 por 7 pulgadas. Todas sus vértices o esquinas son de 90 grados. Es muy evidente cuando sacamos el codo o ponemos el codo en la orilla. Es algo muy sencillo de ver, ya que las esquinas son de 90 grados, los bordecitos del pad. Hay 2 pulgadas de diferencia entre el pad y el touchpad. Aquí tengo un apoyo visual. Si la vemos la mesa de perfil, vamos a ver que el touchpad o el pin pad, es decir, la referencia en donde ya la lucha de brazos declara algún victorioso o a un perdedor, es de 4 pulgadas. Es decir, si vemos el touchpad, tiene 2 pulgadas de altura. Hay 2 pulgadas de diferencia. Mira, fíjense, ahí ya se las acomodé. Esa es la diferencia entre el elbow pad y el touchpad, ¿ok? Son 2 pulgadas, es el doble. Para que vean, porque se ve que lo verde es mayor, vamos a complementarla con otra pieza igual. Por aquí la tengo. Y vemos que sí coincide. Es decir, hay 2 pulgadas de diferencia. Entonces, bueno, esa es una de las diferencias del WAF. Entre el elbow pad y el touchpad hay 2 pulgadas de diferencia, ¿ok? Ahora voy a explicar cuáles son las del WAL. Como ya había comentado, la mesa es estándar. Esas son las mismas medidas. Pero el elbow pad sí cambia. Ahí estamos hablando de un elbow pad de 7 por 9 pulgadas. ¿Ok? 7 por 9 pulgadas. Fíjense la diferencia. Pues hay 2 pulgadas de diferencia que la verdad es que son bastante considerables y pues dependiendo de cómo la vean, o te afectan o te benefician. Otra diferencia principal en los pads es que están redondeados. Si los fijamos aquí, ya no son esquinas. Hay una pequeña curvita y si los vemos de lado también es una pequeña curva. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes de eso. Bueno, si vemos la mesa del WAL de perfil, vamos a ver que no es una diferencia tan marcada como la del WAF. Es decir, hay una diferencia de más o menos entre 2 pulgadas y 2 pulgadas y media contra 2 pulgadas del elbow pad. Les voy a mostrar una imagen. Aquí se ve más o menos la altura. El elbow pad son 2 pulgadas. Vamos a ver que casi no hay diferencia. Aquí vemos ya la imagen. Si se fijan en este ayuda visual, ya es muy mínima la altura. Y de hecho, yo que he competido en varios eventos del WAL, es menor la diferencia. En los Supermatch es menor. Al rato les voy a explicar por qué. Fíjense, aquí tenemos media pulgada que sobresale, pero en realidad es menos. Les voy a enseñar unas imágenes. Aquí tengo en esta ayuda visual, si se fijan, una mesa con las medidas del WAF, las medidas reglamentarias. Aquí abajo hay un aumento de esta misma mesa. Si se fijan, si la vemos de perfil, este es el touchpad y este es el elbow pad. Si seguimos esta flecha, vamos a ver toda la diferencia de las 2 pulgadas que hace rato mostré en la imagen. Que la verdad es muy diferente cuando ganas o cuando pierdes. Te puede afectar o te puede beneficiar mucho. Si estás acostumbrado a competir en estas mesas, pues vas a sentir una enorme diferencia. A que si lo vemos, por ejemplo, en una mesa del WAL,
Esta es una imagen que publicaron recientemente de una de las mesas en donde están hechos los Supermatch. Si se fijan, aquí está totalmente de perfil. Y vemos cómo el pin pad contra el elbow pad están básicamente a la misma altura. Aquí están las dos cosas que comentaba en relación a las esquinas. Tenemos una curvatura, la misma altura entre el elbow pad y el pin pad. Aquí se ve con la flechita. Y bueno, hace rato mencioné que era media pulgada. A lo mejor, si pones el codo, bajas media pulgada. Pero me ha tocado ver que es entre un cuarto de pulgada y media pulgada lo único que se baja. Por lo que el match se hace mucho más extenso. Entonces ya tenemos una de las diferencias entre la mesa del WAF y la mesa del WAL. Bueno, vamos a pasar al punto número 2. Son 5 puntos. Ok, ahora vamos a hablar del setup o el acomodo en el que te sitúas antes de iniciar la competencia o del match. Por ejemplo, en el WAF, pues los referees son mucho más estrictos. No se puede hacer ningún tipo de carga. Es decir, tú te agarras y tú no puedes hacer ninguna presión. Y si puedes hacer una presión es mínima. Ahí entra más en juego lo que es la reacción, la explosión. ¿Ok? A diferencia del WAL, es un poco menos estricto, puedes hacer carga. De hecho, si no haces carga y estás acostumbrado a estar muy estricto en tu postura o en tu forma de competir, puede ser una desventaja, porque ahí los competidores siempre están haciendo alguna carga, ya sea back pressure, up pressure, side pressure, etc. Entonces ahí ya no entra tan en juego el hecho de que seas muy explosivo, porque pues, si la otra persona también está haciendo tensión, puedes batallar un poquito más. O si tú eres la persona que está haciendo tensión, pues lo puedes cachar si tienes la fuerza para hacerlo, ¿verdad? En los comandos o las palabras iniciales antes de empezar un match en el WAF son ready, go. Siempre que la muñeca esté recta, que se vean los nudillos, totalmente los hombros paralelos, tienen que estar alineados los hombros, van a decir ready, go, ¿ok? Y en el WAL, en el World Arm Wrestling League, van a decir close your thumbs, close your hands, go. Esas son las palabras que siempre, por ejemplo, pues en este caso Barbud nos dice, ¿verdad? El referee del WAL. Bueno, ahí vemos una de las diferencias muy estratégicas que a pesar de que son muchos más estrictos en el WAF, sí se puede hacer diferentes movimientos. Eso ya depende mucho del competidor. Si lo conoce el referee y sabe que ese referee se enfoca más, por ejemplo, en la muñeca, bueno, pues a lo mejor hace un tipo de movimiento en donde agarra ventaja en el codo. A lo mejor casi lo orilla o lo deja afuerita del elbow pad, o a lo mejor se ladea un poquito los hombros y el referee no se enfoca tanto en eso. Digo, hay dos referees, ¿verdad? Pero pues dependiendo del lado de la mesa donde estés, se le puede ir alguna cosa. Digo, es muy normal que todos los atletas parece que lo hacen sin querer, pero todos los competidores ya saben lo que van a hacer. Oye, pues nada que ver cuando empiezas totalmente recto y con la muñeca bien recta, a que si empiezas con la muñeca un poquito curveada y sacas un poquito el hombro para atrás y atacas, ¿verdad? El punto número 3 son los fouls. Por ejemplo, en el WAF hay 2 fouls y 2 warnings equivalen a un foul. Es decir, si por ejemplo, ¿qué es un warning? Bueno, pues a lo mejor algún reclamo o no hacerle caso al referee. También arrancar antes cuando ya te dicen ready y ya arrancaste y no ha dicho go, ahí te van a marcar un warning por arrancar antes de tiempo. Y 2 de esos, pues es un foul. Y en el WAL hay 3 fouls. Es bien diferente, porque en el WAL no hay un warning. Si arrancas antes de tiempo o el referee te llama la atención, es un foul automáticamente. Es decir, al final de cuentas, si te pones a hacer cuentas y eres muy estricto, 2 warnings equivalen a un foul. Ok, entonces tienes, como quien dice, la posibilidad de hacer 3 fouls antes de que seas descalificado. Y en el WAL, pues tienes 3, pero no tienes warnings, entonces no puedes arrancar antes de tiempo, pero pues puedes hacer algo de tensión. Entonces ahí se equilibran las cosas, ¿verdad? Porque en una puedes arrancar antes de tiempo y te marca un warning, en otra no puedes, pero puedes hacer tensión. Entonces bueno, ahí ya los dejo a ustedes que hagan la evaluación de las diferencias. En el WAL existen lo que son los running fouls, a diferencia del WAF, que no existen. La verdad es que es algo muy estricto. A la gente que no conoce mucho o no profundiza mucho sobre la lucha de brazos, hay matches en el WAF que acaban en fouls, ni siquiera inician.
hacer fuerza a los competidores, y por no acomodarse o por no seguir las indicaciones del referee, pues se termina. Y en el wall, por ejemplo, existen lo que son los running fouls. Si yo cometo un foul y gano, el referee te dice stop y tienes que reiniciar el match. Si yo cometo un foul y luego mi oponente comete el foul, se cancela, dice el referee, te dice stop the match, te paras, y el que lo cometió primero el foul es quien se queda con el foul. Por eso son running fouls. Si cometes un foul tú puedes seguir cometiendo fouls hasta que cometas 3 fouls, y es cuando ya le dan la victoria al oponente. Si yo hago un foul, estoy en el match y luego mi oponente me gana, ya ganó él, porque pues en realidad el que hizo el foul, el que cometió algo incorrecto fui yo. Entonces si todavía me gana y yo cometí el foul, pues no hay objeción alguna ahí. En cambio, si yo gano pero hice un foul, un movimiento involuntario muchas veces, o adrede en algunos casos, se reinicia el match. Otra cosa importante de los fouls y que causa mucha confusión o mucha farándula, hay muchas discusiones en esto, y si se dieron cuenta, en el elbow pad posee un circulito azul que significa más o menos la circunferencia del codo, en el que se fijan en el WAF. Por ejemplo, bueno, pues el codo es toda esta parte, pero ahí se centran mucho en lo que es el piquito del codo, en el huesito, en el hueso. Entonces, si yo pongo mi hueso en la mera orilla, me van a marcar foul si ya saqué más de la mitad. A diferencia del wall, si se fijan, el wall son hasta aproximadamente como 2 pulgadas. Es todo esto del codo. O sea, imagínate, cuando tú dices, oye, me pegué en el codo, no significa que te pegaste aquí, te pudiste haber pegado aquí, te pudiste haber pegado aquí, etc. Y sigue siendo el codo. Bueno, en el wall tienen esa visión. Se fijan cuando ya sacaste completamente el codo del colchón. Es decir, tienen toda esta área aunado con que las circunferencias de las elbow pad, almohadillas, tiene una circunferencia, un round, un chamfer. Es mucho más menos estricto cada match. Puedes tener mucho más movimiento del codo en la almohadilla. Bueno, esas son otras las principales. Porque fíjense, muchas veces los oponentes incluso llegan a sacar la mitad del codo para el wall, que no significa nada más sacar la puntita o el huesito, sino todo esto. Y en el WAF, pues no es así. En ambos es importante mencionar que no se pueden levantar el codo del colchón. Si se ve algo de luz, es foul automáticamente. En esas dos cosas son iguales. Obviamente en el WAF pues hay ciertos estándares, y pues hay ciertos niveles en donde pueden ellos detectar hasta el más mínimo brinquito, que muchas veces esto vuelve un poquito aburrido lo que es la lucha de brazos. Si no hay entretenimiento, la gente no lo va a ver. Otra diferencia importante entre el WAF y la wall son los straps. Físicamente se parecen mucho. El buckle es un poco diferente, la villa donde te lo amarran es un poco diferente, pero la verdad no causa ninguna diferencia. Ambos tienen el mismo ancho. La diferencia principal aquí es cómo los ganas o cómo te los ponen. Bueno, para que te den unos straps en el WAF, el zafe tiene que ser a mitad de la mesa, en medio de la mesa. No puedes estar en posición de perdida. Si ya estás en una posición de perdida y te zafas, es foul automáticamente, si no es que se la dan al oponente. Entonces, si vas perdiendo y te zafas, se le van a dar al otro. Esos son los criterios que tienen en el WAF muy marcados. En el wall es muy diferente. En el wall, si te zafas a mero abajo, te los ponen, porque ahí lo que quieren ver es un pin, deep pin, a fuerzas que no haya duda, que cualquier persona pueda decir, oye, ya perdió. Porque muchas veces, por ejemplo, en el WAF se zafan y alguien que no sabe de la lucha de brazos, me ha tocado estar con ellos y dicen, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se zafaron o qué? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Etcétera. Ahí en el wall, pues no te dejan duda de eso. Otra cosa importante es que los straps te los ponen forzosamente si no tomaste un agarre en los primeros 30 segundos. Y en el WAF, si no agarras un agarre en los 30 segundos, pues es referee grips, que es más estricto todavía, que no te puedes ni siquiera mover ni de los hombros ni nada. Y la penúltima cosa
es la deliberación de la victoria. ¿Quién ganó y quién perdió? En el WAF, como ya les había mencionado, si se tratan de zafar en posición de pérdida, es decir, más o menos supongamos que aquí donde yo estoy y estoy paralelo son 90 grados. Si voy en posición de pérdida es de 45 grados para abajo, es decir, de 45 a 0. Si es en ese ángulo en donde pierdes, se le van a dar al oponente, vas a perder. Y como consecuencia, pues la victoria es para el otro. Al llegar al pin pad, tiene que ser paralelo, es decir, con que ya se vea que rozó, ya se la dan al otro. La otra es que si el oponente cometió 2 fouls, es victoria para ti, ¿verdad? En este caso. Si el otro comete las faltas, pues te lo dan a ti. Si tú las cometes, te lo dan al otro. Y en el wall es bien diferente. En el mayor de los casos, tiene que ser un deep pin. ¿Qué significa esto? Ganar y que no baje, que no sea paralelo, que bajes un buen. Si estás paralelo, depende mucho del criterio del referee y del ángulo en el que estén. Si se ven y todavía hay match ahí, o sea, a lo mejor es una parte muy fuerte del oponente, etcétera, van a dejar continuar el match. Tiene que ser deep pin, más o menos que baje aproximadamente como 1 centímetro. Si no ha bajado 1 centímetro, todavía está como que entre dudas, no es algo convincente. En el wall es mucho más a criterio del referee si ganas o no. Puedes haber cometido un foul o no. Si hay 3 fouls de una persona, bueno, al adversario de esa persona le van a dar la victoria. Esa es una regla inamovible y una forma de deliberar muy objetivamente. Si ya cometió las faltas requeridas, pues ya pierde. Bueno, ya como conclusión, uno está más orientado a lo deportivo, y me refiero al WAF. Ahí son más estrictos, no puedes cometer ninguna cosa fuera de las normas del WAF. Si no te marcan un foul, o pierdes. Y en el wall, por ejemplo, es un poquito más relacionado o más cargado a lo que es el entretenimiento. Si se fijan, las reglas son mucho más flexibles. Te puedes esforzar desde antes que digan ready go. El elbow pad contra el touch pad están casi paralelos. ¿Esto por qué lo hacen? Para que pues sea más difícil ganarle al oponente o pinearlo, y así dura mucho más. La gente está más picada en el match, más enfocada en quién ganará, quién no, se está defendiendo. Entonces está más orientado al entretenimiento. Ambos son extremos. Por ejemplo, en el WAF vemos que son súper estrictos. En el WAR pues no. A lo mejor nos podría ayudar una fusión o un punto intermedio entre los dos, porque por ejemplo en el WAF a veces no hay ningún encuentro y ya cometes el foul y se acaba, pues la gente se queda como que esperando. Si le entiendes, si eres muy adentrado o una persona muy conocedora de la lucha de brazos, pues vas a saber lo que pasó. Pero si no, incluso hasta me ha tocado ver videos, oye, pero ¿qué pasó? Y lo pones ahí repetición, ok, ya levantó el codo, ya vi, es que casi no se ve, o en ese ángulo ya lo detectó el referee. Entonces por eso es muy extremista. A lo mejor alguna cosa que nos podría ayudar ahí pues sería no ser tan estrictos en un referee grip, no ser tan estrictos con el go, o puede ser algo relacionado a que el WAF te adopte algo del wall, como los running fouls. De eso podría también ayudarlos para que pudieran hacer un foul y no detuvieran el match. Oye, ya cometiste un foul, pero puedes cometer 2. Entonces, pues que le siguieran, no sé. Hay que ponernos a idear y ver qué es lo que más aportaría para que este deporte crezca. Bueno, pues en resumen, uno es más deportivo, que es el WAF, y otro se orienta más al entretenimiento. Los dos para mí me gustan un chorro. Yo compito en el wall, y pues la verdad es que es bien diferente a lo que estás acostumbrado. Si estás acostumbrado mucho al WAF, a la mesa, a los comandos, a cómo son estrictos los referees, pues vas a llegar al wall y vas a ver unas cosas que pues te van a sacar de onda. No vas a ganar o perder tan fácil, pero también la otra persona tiene las mismas ventajas y desventajas que tú. Entonces, bueno, pues ahí, como los dos están con el mismo referee y bajo unas mismas reglas, el match es un poco diferente. Bueno, si les gustó, pues denle like, compartan el video, suscríbanse. Recuerden seguirme en Instagram, Alan Guerra W. En Facebook estoy igual, Alan Guerra AW. Tengo una página de fans y normalmente estoy subiendo pues mis entrenamientos, algunos videos que no subo a YouTube, etcétera. Entonces, para que estén al pendiente. Espero que les haya gustado y poco a poco van a ir mejorando estos videos, ¿ok? Nos vemos pronto. Saludos.